Caso Ana Rosa Barrera. Miles de mujeres son asesinadas cada año en América Latina por el hecho de ser mujeres. En 2017 hubo casi 2.000 feminicidios en la región, de los cuales cerca de 310 ocurrieron en Argentina. En el país latinoamericano, la provincia de Córdoba, donde nos concentraremos en esta ocasión, fue escenario de 26 de esos asesinatos, lo que la colocó en segundo lugar detrás de la provincia de Buenos Aires. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ese año más de la mitad de las mujeres fueron asesinadas por su pareja o parientes cercanos. Estas cifras ponen en evidencia una impactante realidad que lamentablemente sigue vigente hoy en día. El lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Los Cedros es una comuna situada en el departamento de Santa María, cercano a la ciudad de Córdoba, en la provincia del mismo nombre, en Argentina. Allí se había instalado Ana Rosa Barrera, una mujer que a sus 40 vivía con ilusión el hecho de que estaba por convertirse en abuela. Ana Rosa era descrita por sus familiares y amigos como una mujer con mucha garra y espíritu de aventura, que siguió adelante cuando se enfrentó a la necesidad de iniciar desde cero. De hecho, se asegura que vivió en una carpa durante 4 años, aunque no fue posible encontrar detalles sobre los motivos que la llevaron a hacerlo. Ella trabajaba en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, de Córdoba, en el complejo Pablo Pisurno, y amaba lo que hacía. Además, tenía un taller de tapicería con su pareja, Marcelo Fabio Ferrareto, al que conoció cuando comenzó a coser para un negocio que él tenía. Para 2017, Ana Rosa, de 46 años, y Marcelo, de 51, llevaban 10 años de convivencia y practicaban juntos Reiki, una terapia complementaria caracterizada por la imposición de manos para restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual. Pero en la pareja, las cosas no estaban atravesando por su mejor momento. Habían comenzado a tener algunas diferencias y no se estaban llevando bien. Cada uno tenía 4 hijos de relaciones anteriores. 2 de los descendientes de ella vivían en la provincia de Salta y los otros 2 estaban en el exterior. Uno en Francia y otro, que estaba por ser papá, en Bolivia. En cuanto al resto de los parientes de Ana Rosa, sus padres y hermanos vivían en Córdoba. Ana Rosa mantenía una muy buena relación con sus compañeros de trabajo, quienes habían tenido oportunidad de compartir con ella y Marcelo. Él era conocido como el tapicero por su actividad laboral y su taller estaba junto a la casa en la que vivían. Las personas cercanas a la pareja lo consideraban un hombre celoso y controlador, algo que, aparentemente, Ana Rosa había comenzado a resentir. El domingo 28 de mayo, los 2 fueron de visita a la casa de unos familiares en la ciudad de Villa Allende. Estando allí, se desencadenó una acalorada discusión entre ambos que explotó porque él comenzó a revisar el celular de ella. La pelea continuó en su hogar.
Incluso, en horas de la madrugada del lunes, personas vecinas a su vivienda los escucharon gritar e insultarse. Luego todo volvió a la calma, aunque no sería por mucho tiempo. Horas después, Marcelo avisó a la policía que su esposa no aparecía. Si bien los medios manejaron distintas versiones sobre el momento en que el hombre hizo la denuncia, en su mayoría coincidían en que acudió a la comisaría 18 de Villa del Libertador el día martes 30 de mayo. Marcelo relató a los agentes y repitió ante los medios que la madrugada del lunes, como tantas otras veces, ella se acostó disgustada con él y que cuando despertó a eso de las 6 de la mañana de ese día, ya no estaba. Puntualizó que normalmente Ana Rosa se levantaba temprano para darle de comer a los perros antes de salir de su casa. Hasta ese momento, todo indicaba que era un lunes como cualquier otro, de modo que él había seguido su rutina diaria. La comunidad de Los Cedros y de la provincia se estremeció al enterarse acerca de la desaparición de una de sus habitantes, y al ver al afligido esposo denunciar que la última vez que vio a Ana Rosa fue cuando se acostaron a dormir en la noche del domingo para el lunes. Según lo reportado por algunos diarios digitales y televisoras, Marcelo se percató de que algo extraño había sucedido cuando recibió una llamada de los compañeros de trabajo de Ana Rosa. Estaban extrañados porque ella era una persona incapaz de faltar sin un justificativo y no había llegado al CENAF. Por otro lado, al hacer un repaso de las últimas horas antes de la denuncia, el hombre explicó que el mismo lunes encontró por casualidad el automóvil Chevrolet blanco de Ana Rosa cuando fue a hacer una compra en la farmacia. El vehículo estaba abandonado en la avenida Renault, Argentina, frente a un centro de estética del barrio Santa Isabel, prácticamente a mitad de camino entre el lugar donde vivían y su trabajo. En el interior del automóvil estaban las pertenencias de su pareja y las llaves. Solo faltaba su teléfono celular. El hombre aseguró que intentó llamarla y que tanto él como los amigos y los hijos le dejaron mensajes, pero no había ninguna respuesta. Su última comunicación de WhatsApp fue a las 22:40 del domingo 28. Personas cercanas al caso declararon que no se sabía realmente qué pudo haber pasado. Ana Rosa había desaparecido de forma voluntaria o había sido víctima de algún delito. El concubino estuvo desde la denuncia en contacto permanente con la policía, además de hacer pedidos por su aparición en redes sociales y a través de los medios. En entrevistas con los periodistas, dijo que ella iba a ir temprano al gimnasio Quality a nadar y luego a buscar un turno para verse con un traumatólogo. Afirmó que lo más importante era que apareciera. Al ser interpelado sobre el hallazgo del vehículo, refirió que cuando salió de una farmacia la tarde del lunes, vio el auto frente a un centro de estética y masajes. Explicó que ella sufría de dolores cervicales y que tenía una prótesis, así que decidió preguntar. También explicó que como él tenía una llave del automóvil, lo abrió y tocó la bocina para ver si ella escuchaba y salía. El hombre dijo que al principio pensaba que Ana Rosa se había ido a raíz de la pelea que tuvieron la madrugada del lunes. También compartió que según su maestra de Reiki, si ella había decidido irse, debía dejarla tranquila. El fiscal Alejandro Peralta Otonelo, de Altagracia, asumió la causa. De inmediato comenzaron las investigaciones. Inicialmente se manejaron varias hipótesis. Por un lado, se trabajó sobre la posibilidad de que Ana Rosa hubiera sido víctima de un secuestro o un robo. También se pensó en una venganza. Tampoco se descartaba que se hubiera ido de forma voluntaria. Como parte de las averiguaciones, Marcelo prestó declaración durante más de 14 horas el miércoles 31 de mayo.
Poco a poco comenzó a caer en una serie de contradicciones que a los ojos de los investigadores lo mostraban cada vez menos como el angustiado esposo de una mujer desaparecida y más como el principal sospechoso de esa desaparición. Nada de lo que decía Marcelo les cuadraba a los detectives. Además, su estado de ánimo fue pasando por diferentes etapas que también alertaron a las mentes entrenadas para resolver crímenes. Primero, se mostró como eufórico, seguro de sí mismo, y no dejaba de ofrecer declaraciones a la prensa. Después pasó a exaltar su inocencia, ofreciendo detalles que nadie le solicitaba, e incluso buscando justificarse al hablar sobre su relación con Ana Rosa y sobre su enojo hacia él. También comenzó a decir textualmente y sin que nadie se lo preguntase, que él era incapaz de hacerle algo malo a su pareja. Las circunstancias que rodearon la llegada del vehículo de Ana Rosa al lugar donde fue hallado y las explicaciones de Marcelo con respecto a la forma como lo encontró, dispararon una serie de dudas. Según los vecinos de la zona donde apareció el automóvil, fue un hombre vestido de gris quien lo dejó allí, y no una mujer. A medida que pasaban las horas, crecía la desesperación entre los allegados de la funcionaria del SENAF, pues a pesar del intenso operativo de búsqueda que se desplegó, no había resultados. Pero mientras continuaba el rastrillaje, los cuerpos de investigación seguían escudriñando. El fiscal de la causa estaba convencido de que algo ocultaba Marcelo. Insistió para que los investigadores ahondaran en el trabajo con el ahora sospechoso. El viernes 2 de junio, al enfrentarse a los policías una vez más, Marcelo había cambiado su actitud. Estaba más callado. Pero cuando los detectives lo confrontaron con la información de las antenas de los teléfonos celulares que mostraban sus movimientos y que no concordaban con su relato, el hombre se quebró y la verdad salió a la luz. Marcelo admitió que había matado a Ana Rosa. Lo hizo a mazazos y después la descuartizó para poder deshacerse de los restos. Al confesar su sanguinario crimen, el asesino también reveló el lugar en el que enterró el cuerpo desmembrado de la que había sido su compañera la última década. Pocos minutos después, la policía, con el apoyo de la división canina, dio con los restos de Ana Rosa. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando se llevó a cabo la excavación que dio por terminada la búsqueda. Su cuerpo desmembrado estaba en el interior de un pozo. El propio Marcelo lo cavó en el camino de tierra ubicado en una zona rural, al frente de una fábrica y separado por alrededor de 200 metros de la Ruta 5, en la vía que comunica la capital provincial con la ciudad de Altagracia. Según informó el fiscal Peralta Otonelo, el lugar era bien conocido por el victimario, pues solía visitarlo para realizar algunas actividades relacionadas con su oficio. Todo lo que había dicho en las horas previas, con excepción de las referencias a la pelea que tuvieron la madrugada de lunes, habían sido una mentira tejida puntada a puntada por el concubino. Para los familiares y amigos de Ana Rosa, se había hecho realidad la peor de sus pesadillas. Todas las oraciones y los ruegos que durante días se volcaron a su aparición, en ese momento pedían por su descanso, por consuelo y por un castigo para el responsable. Las lágrimas de la incertidumbre se convirtieron en llanto por una pérdida irreparable y en rabia contra su asesino, quien durante varios días jugó con los sentimientos de propios y extraños, y pensó que podía burlarse de las autoridades y evadir la justicia. Quienes lo conocían coincidieron al afirmar que era un hombre celoso y manipulador, y que no le daba paz a su pareja con sus preguntas y reclamos. La necesidad de control de Marcelo se hizo patente cuando, en medio de las investigaciones, abrió la cuenta de Facebook de la víctima, a pesar de que se justificó diciendo que recién en ese momento había logrado descifrar la clave.
De acuerdo con el perfil que se elaboró del sujeto, se desprende que en realidad tenía todas las claves de la fallecida desde antes de asesinarla. Según la reconstrucción de los hechos, el asesino y su víctima habían estado discutiendo todo el fin de semana antes de que se denunciara su desaparición, y fueron los celos enfermizos de Marcelo los que desataron el infierno. En medio de la pelea, el hombre tomó un mazo y la golpeó varias veces hasta matarla. Seguidamente intentó introducir el cuerpo sin vida dentro del automóvil, pero como no lo lograba, tomó una cuchilla y comenzó a desmembrarlo. Luego colocó los restos en su camioneta y los trasladó al lugar donde fueron hallados días después. Tras la confesión, el viernes se realizó un nuevo allanamiento en el inmueble donde convivían el imputado y Ana Rosa. Durante el procedimiento se encontraron varias herramientas, entre las que había mazas y cuchillos de distinto tamaño. Marcelo quedó detenido y pasó su primera noche en la cárcel. Fue imputado por homicidio agravado por feminicidio íntimo y violencia de género, que contempla una pena de prisión perpetua. El fiscal Peralta Otonelo precisó que la declaración del indiciado cuando se responsabilizó del hecho no podía tomarse como una confesión. Por ello, en el sumario, solo constaba que admitió el crimen mientras era entrevistado como testigo, para aclarar algunos detalles relacionados con una publicación en Facebook. Agregó que sería durante los siguientes días que se tomaría la declaración indagatoria, una vez que se reunieran los elementos de prueba necesarios para sostener la acusación. Entre estos, el informe final de la autopsia, los peritajes sobre los vehículos y artículos recolectados durante los allanamientos, y la prueba de luminol realizada en distintos lugares. En ese sentido, el abogado del indiciado, José Luis Saca, aseguró ese mismo día que a pesar de la confesión, pediría la libertad de su cliente. Alegó que lo que dijera la policía no tenía realidad jurídica, y solo podía servir como indicio para que el fiscal lo acusara por el peligro procesal, pero no tendría validez. Además, el defensor adelantó que su cliente no iba a declarar nada. Con la confirmación de la muerte de Ana Rosa, se elevaron a 7 los feminicidios en la provincia de Córdoba en 2017. La confesión del victimario ocurrió un día antes de la movilización de Ni Una Menos, en el marco del segundo aniversario de ese colectivo que cada 3 de junio, desde 2015, sale a las calles en distintas ciudades del país para sacudir a la comunidad y para exigir acciones contra la violencia machista. Así, Ana Rosa fue protagonista de la marcha que inundó las calles de Córdoba. Su fotografía en medio de la multitud, a menos de una semana del crimen que le quitó la vida, fue un impactante testimonio, un grito feroz contra la violencia de género. Organizadores y participantes se unieron una vez más para decir que no se tolera la violencia y reclamar políticas para prevenirla, y para ofrecer asistencia a quienes son víctimas. Las pericias continuaron durante el fin de semana, y el lunes 5 de junio se conoció el informe preliminar de la autopsia, según el cual la causa de la muerte fue un severo traumatismo de cráneo. El abogado defensor informó ese mismo día que estaba esperando que se levantara el secreto de sumario para conocer las pruebas que había contra su cliente. También anticipó que para él lo más importante eran las pericias psiquiátricas y psicológicas de Marcelo para conocer su estado emocional. Esto ofrecía un avance de uno de los ángulos que más adelante sería planteado por la defensa. El 9 de junio se informó que durante las últimas horas se habían practicado pruebas con luminol en la vivienda ubicada en el 260 de José Rafaeli, que habitaban la víctima y el indiciado. Estas evidenciaron presencia de gran cantidad de sangre que había sido limpiada en el patio.
Los peritos presumieron que en ese lugar tuvo lugar la mutilación del cuerpo. También se dieron a conocer nuevos detalles surgidos de la necropsia realizada a los restos. Según los forenses, los cortes de los miembros fueron efectuados por alguien que tenía gran destreza en el manejo de cuchillos. Se estableció que el corte en el cuello medía 18 centímetros por 7 de profundidad y había llegado hasta la cervical. A finales de agosto de 2017, el Ministerio Público elevó a juicio a Marcelo Fabio Ferrareto por el delito de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Desde que se supo de la desaparición de Ana Rosa, sus conocidos ofrecieron a medios y autoridades información sobre ella, su pareja y la relación entre ambos. Una de sus amigas, Viviana Luján, reveló que había comenzado a cambiar su estilo y que en el trabajo había dejado de usar botas con cordones. También se había soltado el cabello y le confesaba que se sentía más linda y más mujer, algo que, a decir de Viviana, desataba las discusiones con Marcelo. Otros amigos también dijeron que en los últimos tiempos ella había estado bien de ánimo y se la veía contenta. Incluso llegaron a afirmar que ella y Marcelo habían estado atravesando dificultades, pero estaban trabajando para sacar la relación adelante. De hecho, habían realizado juntos algunos viajes cortos. El juicio contra Marcelo por el asesinato de Ana Rosa comenzó casi 2 años después del delito, el 9 de abril de 2019, en la Cámara 11ª del Crimen de Córdoba. Al explicar la gravedad de la acusación, el Ministerio Público Fiscal detalló ante los jueces del pueblo que, según los resultados definitivos de la autopsia, Ana Rosa recibió un fuerte golpe inicial en el rostro con un objeto contundente que le causó un desvanecimiento. Luego recibió varios golpes en la cabeza que le produjeron el hundimiento del cráneo. Durante la audiencia inicial, el acusado optó por el silencio. Seguidamente se comenzaron a escuchar los testimonios de los testigos. La primera en declarar durante la audiencia fue Débora Territorios, una de las hijas de Ana Rosa. La joven dijo que desde que su madre conoció a Marcelo, comenzó a alejarse poco a poco de sus hijos y otros familiares. En ese sentido, relató que sus hermanos mayores fueron los primeros en mudarse a Salta con su padre, y luego los siguieron ella y su hermana. Ese alejamiento geográfico contribuyó a aumentar la falta de comunicación con su madre, quien eventualmente buscó retomar el vínculo con sus descendientes e incluso comenzó a enviarles regalos o dinero, siempre con ingresos que ocultaba a su pareja. Haciendo referencia a los momentos en los que pudieron compartir con ella cuando convivían con el indiciado, Débora dijo que cuando estaban solos era una persona cariñosa, pero en cuanto aparecía Marcelo, marcaba distancia. Incluso expuso que en ocasiones tuvo que irse rápidamente de la vivienda de su madre porque ya estaba por llegar el acusado. Otro familiar que rindió declaración fue el primo de Ana Rosa, Roberto Enrique Reina, en cuya casa comenzó la discusión de la pareja aquel 28 de mayo de 2017. El hombre describió lo ocurrido esa tarde. Dijo que el altercado comenzó por un mensaje que Marcelo encontró al husmear en el celular de Ana Rosa. Sin embargo, durante su testimonio, Roberto dijo que los celos de Marcelo no parecían fuera de lo común, algo que no contribuyó mucho a la acusación del fiscal. En esta se habla de dominación del imputado sobre la víctima, de una relación asimétrica, de la cosificación de la mujer delante de terceros y de un contexto de violencia de género. En el expediente judicial se mencionan situaciones que evidenciaban celos compulsivos por parte del acusado. Así,
Marcelo solía inscribirse en aquellas actividades que ella decidía realizar, buscando el mismo horario que su pareja y controlando lo que hacía. Una vez, estando en el club de natación, Marcelo le reclamó porque estaba conversando con un compañero que se encontraba en el carril contiguo. Como se anticipó desde un primer momento tras la imputación, la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Fernando Palma, se fundamentó en revertir la acusación, cuestionando el acto en el que su cliente declaró ante la policía haber cometido el crimen. Recordemos que en ese momento, Marcelo estaba rindiendo declaración como testigo, y no había un abogado presente. Si se establecía que la policía ya estaba investigando al imputado cuando dijo que mató a Ana Rosa, su confesión podría invalidarse, al igual que otros elementos de la causa. Sin embargo, para el fiscal de cámara, Diego Albornoz, la declaración de Marcelo cuando asumió la responsabilidad del crimen fue valorada teniendo como base la jurisprudencia de la Corte Suprema y valía como prueba, aunque no lo hubiera dicho ante un abogado. Durante el segundo día de audiencia continuaron los testimonios, entre los que se contó el de una amiga de la víctima, Fernanda Villamea, quien relató que el acusado era un hombre controlador y que los últimos tiempos antes del asesinato se había vuelto muy violento. Fernanda, que además era compañera de trabajo de la víctima, dijo que cuando comenzó la relación con Marcelo, Ana Rosa se había distanciado y luego reapareció con la intención de retomar la amistad. Fernanda validó que el acusado buscaba seguir a su pareja en todas sus actividades. Específicamente se refirió al Reiki, en el que se inscribió después que ella lo hizo. En la acusación también consta que al iniciar esta terapia de armonización energética, Ana Rosa le manifestó a su amiga que se sentía bien, que había logrado recomponer la relación con su madre, su hermana y sus hijos, y que planeaba visitar al que vivía en Bolivia. Sin embargo, a medida que ella comenzó a experimentar esos cambios positivos, Marcelo se volvía más agresivo. Según Fernanda, en una oportunidad, ella dijo que las mujeres tenían la posibilidad de conseguir cosas cuando eran simpáticas en el trabajo, y él respondió violentamente que todas eran unas idiotas, que terminan muertas en una zanja. A decir de Fernanda, los últimos tiempos la pareja no compartía la habitación. Ella dormía en el piso superior y él en la planta baja. El segundo día de audiencias también declaró Claudio Bustamante, el policía que recibió la confesión de Marcelo el 2 de mayo de 2017, quien aseguró ante el jurado que se trató de un acto espontáneo, pues durante la entrevista, el esposo de la víctima se quebró, sin ser presionado por el uniformado. Finalmente, el 11 de abril el jurado escuchó a Marcelo. Contó que Ana Rosa le dijo que él ya no la satisfacía y que le estaba siendo infiel. Entonces admitió que eso lo había puesto loco y que la golpeó, aunque no recordaba con qué. Posteriormente narró que se quedó dormido en la mesa, luego se levantó y se acostó en la cama. Agregó que había vivido como un sueño, como algo irreal. Aseguró que si hubiera estado en plena conciencia, no hubiese hecho algo así nunca. Entonces, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón a la sociedad, a los familiares y a sus propios parientes por lo que estaban viviendo. El 25 de abril de 2019, el Pleno del Jurado Popular de la Cámara 11ª del Crimen encontró a Marcelo Fabio Ferrareto culpable del homicidio doblemente agravado de Ana Rosa Barrera. Fue condenado a prisión perpetua con la posibilidad de pedir salidas transitorias luego de 35 años de cárcel, siempre y cuando muestre buena conducta. En el momento en que se conoció el fallo, los familiares de la víctima estallaron en llanto y le gritaron al condenado que era un asesino. Lo maldijeron
y le desearon que se pudriera en la cárcel mientras era retirado rápidamente de la sala. Por su parte, el fiscal a cargo de la causa, Diego Albornoz, expresó que la decisión del jurado se había ajustado a la petición del Ministerio Público y de la querella. También resaltó la importancia de que se hubiera reconocido la figura del feminicidio en el caso. Albornoz repasó que la violencia de género estuvo presente en la relación porque el convicto la perseguía, la celaba, le manejaba la tarjeta de crédito. Sin lugar a dudas, se trataba de una relación asimétrica. Para el Ministerio Público Fiscal, quedó demostrado que Marcelo Ferrareto actuó en plena conciencia y tramó un plan para asesinar a Ana Rosa. Aseguran que querer aparecer como que no estaba en sus cabales cuando cometió el crimen fue una estrategia para evitar la pena máxima. Ya se veía en la sala que había una gran tensión, Esta familia había sufrido durante esos 3-4 días que Ferrareto lo somete diciendo que ella se había ido, que estaba desaparecida, etcétera, etcétera, y después encontrarla muerta de la forma que se encontró. No se encontraron dentro de la casa la sangre derramada, la sangre vertida por la señora. O la descuartizó e hizo un habitáculo dentro de la casa para volcar la sangre mientras estaba descuartizando, o la descuartizó fuera de la casa. Todo premeditado, todo planeado, nada que no entendía, que estaba obnubilado, fue planeado, ejecutado de principio a fin. Los cambios que experimentó Ana Rosa en su vida cuando comenzó su relación con Marcelo son un patrón que se repite en otros casos de feminicidio. Entrevistada por los medios, la vocal de la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba, Mónica Travalini, aseguró que es necesaria una educación transversal sobre la violencia de género para incentivar la actuación temprana de las familias y allegados. Explicó que en los juicios suele verse a los parientes de las víctimas hablar acerca de señales como el aislamiento, las discusiones y las amenazas de las que fueron testigos, y ante las cuales no intervinieron por considerar que eran cuestiones de pareja. Si bien la familia de Ana Rosa aseguró que se hizo justicia, nada les devolverá a esa mujer cariñosa que deseaba, por sobre todo, seguir reconstruyendo la relación con sus seres queridos, una que se había visto debilitada precisamente cuando su asesino llegó a sus vidas. Por eso, elevaron un llamado para que las víctimas de violencia denuncien y para que quienes son testigos no callen. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.